Bueno, pues en esta oportunidad lo que van a aprender a hacer es una base de datos y algunas tablas y relaciones utilizando MySQL Workbench. Entonces lo primero que vamos a hacer es, pues obviamente, revisar los servicios del sistema, ¿verdad? Ustedes vienen a inicio, escriben la palabra servicios y van y buscan el servicio que diga MySQL 57. En caso de que ese servicio no esté iniciado, lo que ustedes van a observar es esta opción que dice iniciar servicio, le hacen clic y van a ver cómo el servicio levanta para después poder nosotros venir y buscar el Workbench. Una vez que abrimos el Workbench, entramos a nuestra conexión, a nuestro servidor, que en este caso pues es el localhost, con el usuario root y nuestra contraseña, la contraseña que nosotros hayamos definido para ese usuario. Una vez ahí, pues lo que vamos a ver es el entorno de trabajo de MySQL Workbench. Vamos a acomodar la pantalla un momentito para que lo vean completo, listo. Aquí en la pantalla del Workbench lo que nos muestra es un panel de administración, ¿verdad? De lo que es todo el IDE, ¿verdad? Tenemos aquí la línea de trabajo para escribir todas las cosas que ocupemos, los comandos, los queries. Y también tenemos la vista de esquemas que nos muestra las bases de datos que tenemos en el caso de las bases de datos que vamos a manejar en ese servidor. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico de una base de datos para un hospital veterinario. Yo siempre les digo que es bueno que ustedes comenten el código, entonces vamos a comentar todas las líneas. Vamos a crear la base de datos primero. Para hacer esto se utiliza el comando create table. Entonces escribimos create table y ponemos el nombre de la base de datos que vamos a querer. En este caso, pues le ponemos hospital veterinario y ponemos punto y coma al final. Venimos y ejecutamos esta línea, ¿verdad? Y dice que nos da un error, ¿verdad? Dice que no tenemos una base de datos seleccionada porque cometió un error aquí y aquí no dice create database, sino dice create table. Entonces lo que tenemos que hacer es revisar la sintaxis y escribir la palabra correcta. Ahora, cuando vamos a crear la base de datos, pues ya el error no tiene que aparecer y como podemos ver aquí abajo en la consola de salida, pues vemos que la base de datos fue creada exitosamente y para comprobarlo, entonces venimos y refrescamos la lista de esquemas que tenemos y vemos que ahora además de las bases de datos del sistema, pues aparece la base de datos hospital veterinario. Pero para nosotros estar seguros en cuál base de datos estamos trabajando, tenemos que usar esa base de datos. Entonces, ¿cómo usamos la base de datos en la que queremos trabajar? Pues haciendo haciendo uso del comando use y colocamos el nombre de la base de datos que acabamos de crear, que básicamente es el mismo que está arriba. Ejecutamos esta línea y podemos ver cómo el nombre de base de datos aquí en los esquemas pues se pone en negrita. Es importante que sepan que cuando ustedes quieren cambiar el tamaño de la fuente, nada más con la tecla control y la rueda del mouse pueden hacer esas combinaciones. Ok, seguidamente pues lo que vamos a hacer es crear las tablas, ¿verdad? Entonces, hacemos un comentario para crear las tablas. En este caso, para un hospital veterinario podríamos perfectamente manejar una tabla que se llame pacientes, una tabla que se llame empleados y una tabla que se llame medicamentos. Entonces, primero vamos a crear la tabla de empleados. O podemos crear primero la de pacientes. Vamos a crear la de pacientes. Ok, entonces, como vimos en las clases anteriores, los comandos para crear una tabla, create table, pacientes, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, y en medio de los paréntesis es donde nosotros vamos a definir los atributos, o sea, los campos que necesitamos en esta entidad. Recordar que las tablas son las entidades, ¿verdad? Entonces, los pacientes necesitan un ID que va a ser un campo entero, lo puedo hacer auto increment para que se numere automáticamente, lo voy a definir como milla de primaria
porque es un atributo fuerte que no se repite, y además de eso le voy a decir a MySQL que no quiero que sea nulo, o sea que no quiero que quede en blanco. Termino esa línea con coma y continúo con el siguiente campo, que en este caso podríamos pensar en el nombre del paciente. Este campo no puede ser entero porque el nombre de paciente son caracteres, entonces vamos a utilizar el tipo autovarchar, ¿verdad? Le vamos a poner una longitud de 50 y lo vamos a definir como not null, ¿verdad? Para que tampoco quede vacío. Terminamos la sentencia con coma y vamos a establecer un tercer atributo que podría ser la dirección del paciente. Lo vamos a establecer como varchar también. Lo vamos a poner de 100 porque es un campo un poco más grande, y not null en el caso de que en algún momento la clínica necesite enviarle algo a ese paciente, bueno, al dueño, porque es un hospital veterinario, y también pues el teléfono, porque necesitamos tener contacto con los dueños de los pacientes que en algún momento los dejen por ahí internados. Vamos a manejar el teléfono como varchar con una longitud de 15 por el asunto de que hay personas que utilizan el más 506 y todo lo demás, y también lo vamos a definir como not null. Y la última línea no lleva coma, ¿verdad? Recordamos eso. Entonces, como ven, tenemos la base de datos, tenemos que estamos usando hospital veterinario, y en esa base de datos digitamos el código para crear la tabla pacientes. Ahora vamos a crear un segundo atributo, una segunda entidad que se va a llamar empleados. Entonces los comandos pues siguen siendo lo mismo, la sintaxis, y hacemos el comentario para definir aquí que vamos a crear la tabla empleados. Esa tabla empleados la vamos a crear con los mismos comandos. Create table, abrimos, cerramos, ponemos punto y coma y definimos el nombre que le vamos a poner. Ok, los empleados podrían tener perfectamente los mismos atributos que los pacientes, entonces podemos hacer copia y pega de todo esto y perfectamente los podemos usar los mismos, nada más que ya no van a ser atributos de paciente, sino que van a ser atributos de empleado. Entonces esto sí tenemos que sustituirlo para que cuando hagamos más adelante inner joins podamos saber, si hablamos del campo ID, de qué entidad estamos hablando, y si hablamos del campo, por ejemplo teléfono, saber de qué entidad estamos hablando. También vamos a crear una tabla de medicamentos, porque a los pacientes pues generalmente se les recetan medicamentos. Entonces create table medicamentos, abrimos, cerramos, punto y coma, y comenzamos con los atributos de los medicamentos. Los medicamentos usualmente no tienen un ID, pero tienen un código que puede ser perfectamente el código de barras, que podemos definirlo como varchar porque no sabemos qué va a traer, ¿verdad? En los códigos. Podemos definirle una longitud de 15 y podemos establecerlo como primary key. Terminamos con coma, después un nombre, ¿verdad? Varchar también de 50 y lo vamos a establecer como not null. Es importante que también en la llave primaria la establezcamos como not null para que no nos quede vacía. Después podemos perfectamente establecer una fecha de vencimiento del medicamento para verificar inventarios como date, pero vamos a utilizar aquí un default. El default que vamos a utilizar es el del tipo dato date, que básicamente, si ustedes recuerdan la teoría, sería año, mes y día en comilla sencilla al final del default, ¿verdad? Ahora, como estamos viendo en nuestra base de datos de hospital veterinario,
pues tenemos pacientes, tenemos empleados y tenemos medicamentos, cada uno con sus atributos, pero perfectamente podremos tener ya sea una factura o también un expediente para enlazar todas esas tablas si las ocupamos. Vamos a enlazar, vamos a hacer un enlace con una tabla que se llame expediente, en la que vamos a utilizar los mismos comandos: create expediente, ¿verdad? Expedientes, abrimos, cerramos, punto y coma, le vamos a poner un número de expediente y aquí, como los expedientes pueden tener letras, pues vamos a usar varchar de 15 y vamos a usar que vamos a establecer que está la primary key y que es un campo not null. Adicionalmente, vamos a necesitar los datos de las tablas anteriores porque la relación que vamos a tener va a ser que los expedientes van a contener todas las informaciones, tanto de los pacientes como de los empleados que los atendieron y los medicamentos que les administraron, ¿verdad? Entonces, aquí puedo hacer un comentario que me indique los campos para llaves foráneas. Las llaves foráneas son los campos que yo necesito en la tabla en la que voy a hacer las relaciones para establecer esas relaciones. Lo establezco a través de una llave foránea y usualmente son las llaves primarias de las tablas a las que los voy a relacionar. Por ejemplo, si voy a hacer una relación de la tabla expedientes con la tabla pacientes, entonces yo voy a copiar el campo ID paciente tal y como está ahí, aquí. Adicionalmente, tengo que relacionar los expedientes con los empleados para poder saber cuál empleado fue el que atendió el paciente en ese día, tal vez, o en ese momento. Y voy a copiar, pues, la llave primaria de esa tabla, que es el campo que necesito para hacer esa llave foránea. De igual manera, voy a copiar el código de medicamento que se le administró a ese paciente, porque ya ahí es importante saber el historial de aplicaciones de medicamentos. Y para los expedientes es importante también tener una fecha de consulta, ¿verdad? Que la vamos a establecer como date y vamos a utilizar el mismo default que teníamos arriba para los campos de tipo date. ¿Okay? En este momento ya tenemos los campos necesarios y requeridos para proceder a hacer las relaciones. Las relaciones las vamos a trabajar con las llaves foráneas porque es lo que usualmente hacemos en MySQL. Entonces vamos a definir aquí, a crear las llaves foráneas. Las llaves foráneas las podemos hacer de dos formas, a través del comando alter table o también directamente en la tabla que necesitamos, ¿verdad? Las vamos a crear directamente en la tabla para que ustedes tengan la sintaxis ahí. Entonces, para construir una relación, yo empiezo con el comando constraint, ¿verdad? Especifico el nombre de la llave foránea que quiero establecer, que en este caso sería de expedientes a pacientes. Digo que es una foreign key. Y en la tabla expedientes voy a relacionar el campo ID de paciente, que es este que tengo aquí, con una referencia a la tabla pacientes, al campo, mismo campo porque se llama igual, ¿verdad? Vamos a establecer que on delete, cascade y on update también cascade. Recordarles que las restricciones, por ejemplo, las restricciones cascade, lo que significan es que si yo hago una actualización en los campos de la tabla origen, pues también se van a actualizar en la tabla de Steam, ¿verdad? Entonces ya tenemos esta relación expedientes a pacientes. Listo. Ahora necesito exactamente lo mismo para poder relacionar
expedientes con empleados. Para poder hacer esta relación yo necesito saber cuáles son los campos que tengo en la tabla de empleados. Entonces, como no he ejecutado nada todavía, no los puedo ver acá, pero si los tuviera, nada más reviso aquí en las tablas, ¿verdad? Para la tabla de empleados lo voy a relacionar con el ID de empleado. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir aquí los valores. Como aquí tengo el campo tal y como lo necesito, entonces lo copio y digo que esta relación expedientes empleados es una foreign key en la tabla expedientes con el campo ID empleado que va a referenciarse a la tabla pacientes con el ID empleado también, y tengo las mismas restricciones, on delete cascade y on update cascade también. Ahora solo me falta una relación que viene siendo la relación de expedientes a medicamentos para saber qué se le administró a ese paciente en ese día, ¿verdad? Entonces el campo que tengo en la tabla de medicamentos pues es el código de medicamento. Aquí está, código de medicamento, que es su llave primaria. Entonces le cambio obviamente el nombre a la llave foránea, expedientes medicamentos. En la tabla de expedientes el campo que necesito se llama código de medicamento con una referencia a la tabla medicamentos que va a tener ese mismo campo y con las mismas restricciones. En este momento estamos listos para probar la ejecución, ¿verdad?, de toda esta base de datos que ya tenemos. Vamos a ir probando línea por línea a partir de la creación de las tablas, porque la creación de la base de datos y el uso ya lo habíamos definido anteriormente. Entonces creamos la tabla pacientes, vemos que no tenemos errores. Creamos la tabla empleados, vemos que no tenemos errores. Creamos la tabla medicamentos, vemos que no tenemos errores, y ahora vamos a crear la tabla expedientes, que es la que tiene todas las relaciones. Y dice que hay un error, dice que un error en la línea 8 en el nombre de la llave primaria. Vamos a ver. De expedientes a pacientes. De expedientes a pacientes. Aquí. Código de medicamento, ok. Código de medicamento varchar de 15. Vamos a ver si esto nos soluciona el error. De expedientes a pacientes. Y vamos a ejecutar de nuevo. A ver si eso nos resuelve el problema. Expedientes. Dice que tampoco. Vamos a revisar de nuevo. Dice no hay una referencia. Vamos a ver, tenemos un error de el ID empleado. Vamos a revisar en la tabla ID empleado. Ok, y tenemos que el error es que estamos haciendo referencia, como yo copié y pegué, pues estoy haciendo una referencia a una tabla pues que obviamente no va a tener este campo, porque la tabla sería la tabla empleados. Entonces vamos a probar de nuevo para verificar que ya los errores hayan sido corregidos. Y vemos que ahora estamos en orden. Procedemos a hacer la actualización y entonces tenemos todas las tablas creadas. Y si nos vamos a la tabla de expedientes, podemos ver que aquí aparecen foreign keys y aquí estarían todas las llaves foráneas que nosotros creamos. Aquí está la información. ¿Ven? Y con eso estaríamos finalizando lo que fue la creación de una base de datos con unas llaves foráneas que generamos. Pero vamos a agregarle a este tutorial la creación del diagrama de entidad-relación, que lo vamos a hacer a través de Database, Ingeniería Reversa. Vamos a seleccionar Next, vamos a colocar nuestra contraseña, vamos a escoger en nuestro esquema que queremos, que es el hospital veterinario, vamos a darle Next, vamos a decirle que queremos los 4 objetos, que nos importa, o sea, las 4 tablas, Next and Finish, y lo que vamos a ver es el esquema de nuestra base de datos realizado a través de ingeniería reversa. Ok, aquí lo que podemos hacer es extender los índices para ver cuáles son las llaves primarias que tenemos y cuáles son las llaves foráneas que también tenemos en nuestra base de datos.
De esta manera, pues tenemos el proceso completo, ya tenemos la base de datos creada, ya tenemos el diagrama, ya tenemos el código, el query, que vamos a proceder a guardar aquí en este disquete por si se nos va la luz o por si lo necesitamos en otro momento, con el nombre de hospital veterinario, y esto se va a guardar en formato SQL. De esta forma estaríamos terminando con el proceso, porque de aquí hacia adelante lo que sigue serían hacer la inserción de registros y proceder con el montón de consultas que podemos hacerle a las bases de datos. Pero eso queda para un próximo tutorial.